Habíamos dicho que los éteres son el segundo grupo de compuestos orgánicos menos reactivos, porque los menos reactivos son los alcanos, luego le siguen los éteres y por lo tanto experimentan pocas reacciones. Entonces, entre las reacciones que experimentan los éteres está la combustión, igual que los alcanos experimentan combustión. Y también experimentan reacción con ácidos hidrácidos fuertes como el ácido clorhídrico y el ácido bromhídrico, ¿ya? Debido a que son sustancias poco reactivas, entonces requieren de condiciones drásticas, ácidos fuertes a altas temperaturas, ¿ya? Y precisamente debido a que son poco reactivos, entonces uno de los usos más frecuentes de los éteres es que se utilizan como solventes. Entonces son muy utilizados como solventes, ¿no? Voy mostrando ahí mi pizarra, ¿ya? Y de ahí ya no conecto a nadie porque me alejo de la... ¿No escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Es que pregunto y no me contestan, no sé qué está pasando. Voy a subir el volumen y voy a gritar un poco más en caso que ese sea el problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, decíamos que los epóxidos son éteres, pero éteres cíclicos. Y los que en la literatura presenta son aquellos en donde el oxígeno se une a dos cadenas carbonadas, pero estos carbonos inmediatamente unidos al oxígeno también están unidos. Entonces aquí se forma un ciclo, un triángulo. ¿Ya? Dos son carbonos y uno es oxígeno. Por lo tanto, podríamos decir que cae dentro de la categoría de los compuestos heterocíclicos. ¿Quiénes son los compuestos heterocíclicos? Los compuestos cíclicos en donde, además de carbono, tenemos oxígeno. Entonces, los compuestos heterocíclicos son aquellos en donde no solo tenemos carbonos formando el ciclo, sino otros elementos, en este caso oxígeno, en otros casos azufre, ¿ya? En otros casos nitrógeno. En este caso es oxígeno un componente del ciclo. Entonces, aquí tenemos prácticamente un triángulo en donde dos de los componentes son carbonos y el tercero es oxígeno. ¿Qué deseamos resaltar en una estructura electrónica? Pues todas las partes, distintas clases de compuestos orgánicos. Entonces, aquí para empezar tenemos al oxígeno con dos pares de electrones sin compartir que puede actuar como nucleófilo, ¿ya? Entonces, este puede actuar como nucleófilo, que no es que prácticamente no es un sitio de reacción, pero sí puede actuar como una base de Lewis. Entonces, este sí es un sitio de reacción. Entonces, el oxígeno, como en los demás éteres, se puede protonar y producir los iones oxonio. Entonces, al aceptar protones, está actuando como base de Lewis. Luego vemos que entre el carbono o entre los carbonos y el oxígeno hay diferencia de electronegatividad. Quiere decir que estos enlaces, ¿ya? Son enlaces covalentes polares. Entonces aquí tenemos enlaces covalentes polares, que sería otra reactivo, de alta posibilidad de digamos, hay alta diferencia de electronegatividad y por otras condiciones, como por ejemplo, si
el oxígeno se protona, entonces eso facilita la ruptura entre el enlace oxígeno-carbono, o si se une a cualquiera de estos carbonos, que podríamos decir que también pueden actuar como electrófilos, porque contra el oxígeno, pues no ganan, ¿ya? Terminan con una carga parcial positiva, entonces estos carbonos son de carga parcial positiva, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, estos enlaces se pueden romper con facilidad cuando estos carbonos, ¿ya? Se unen a algún nucleófilo. Recuerden que los electrófilos andan en busca de electrones. Los nucleófilos, los que tienen abundantes electrones y sobre todo con carga negativa, pueden unirse a estos carbonos y de esa manera romperse los enlaces. Entonces, prácticamente aquí está la parte más reactiva de los epóxidos. Una cosa más que vamos a sumar para tratar de hablar de la estructura electrónica que nos revela o nos puede ayudar a predecir propiedades físicas y propiedades químicas es que al formarse un triángulo, entonces el ángulo de enlace, que podríamos señalar uno, es aproximadamente de 60 grados. Pero el carbono sp3, que sería cualquiera de estos dos, ¿ya? Recuerden que es un carbono tetraédrico, que el ángulo de enlace es de aproximadamente 100 de alta tensión angular. El traslape de los orbitales es ahí muy, digamos, no es tan bueno por el ángulo de enlace. Entonces, ahí hay tensión angular y por eso los epóxidos son mucho más reactivos que los otros éteres porque el ángulo no es el que corresponde. Hay tensión, se puede romper el enlace con facilidad. Y las condiciones que estamos diciendo van a facilitar, por ejemplo, ya la aceptación de protones de parte del oxígeno o la unión de nucleófilos a estos dos carbonos. Hacen que se rompan esos enlaces con facilidad. Recordemos que algo importante es la descripción de cómo se pueden sintetizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo sintetizamos algunos epóxidos? Uno de los más conocidos es el óxido de etileno y fue prácticamente de los primeros en sintetizarse. Ya se produce con oxígeno, que puede ser oxígeno puro o bien oxígeno del aire, ¿ya? En presencia de un catalizador como el óxido de plata y calor. Entonces, las condiciones que requieren son un catalizador metálico, en este caso, el que se utilizó o el que se ha utilizado es óxido de plata. Entonces, la oxidación de alquenos y específicamente del eteno o del etileno nos produce uno de los epóxidos más importantes y diríamos el que se produce en mayor cantidad, uno de los que más se produce, uno de los más útiles. Aquí tenemos. Entonces, hablando de los nombres, aquí tendríamos eteno, nombre sistemático, etileno, nombre común. Y aquí el nombre puede ser derivado del alqueno, entonces óxido de etileno, utilizamos el nombre común, o bien óxido de eteno, si utilizamos el nombre sistemático. Entonces aquí estamos mostrando una primera forma de sintetizar epóxidos y
este es uno de los más producidos, de los que más se produce, el más importante. Y prácticamente con el que se originó esta clase de compuestos. Quiere decir que esto es producto de una síntesis, digamos, orgánica industrial. Entonces la industria lo produce, ¿ya? Es muy probable que en la naturaleza no se produzca óxido de etileno. Una segunda forma de sintetizar epóxidos, es a partir de, vamos a poner aquí ahora otro compuesto. ¿Ya? Siempre tenemos aquí a un alqueno, ¿ya? Un alqueno, en este caso es ciclohexeno, con ya pues vamos a poner los nombres ahí para repasar un poquito. Entonces este es ciclohexeno, un alqueno. Y este es ácido peroxibenzoico. Entonces no es el ácido benzoico. Entonces solo voy a hacer una modificación. El ácido benzoico sería este. Ese sería el ácido benzoico, y nosotros sabemos que el ácido benzoico lo podemos producir a partir de benceno. Si primero alquilamos, es decir, que le conectamos una cadena de hidrocarbonada, ¿ya? Y luego oxidamos la cadena carbonada, y solo el primer carbono, o el carbono que está directamente unido al anillo bencénico, queda como un grupo carboxilo. El resto de carbonos se oxidan hasta CO2. Entonces así tenemos el ácido benzoico, pero aquí no tenemos el ácido benzoico, sino otra clase de compuestos orgánicos, que es el de los peroxiácidos. Entonces aquí hay dos oxígenos unidos por un enlace covalente puro entre ellos. Entonces aquí tenemos un peróxido. Entonces se llama ácido peroxibenzoico. Entonces este es uno de los ácidos, ¿no?, o de los peroxiácidos que más se utilizan para la síntesis de epóxidos. Entonces, y como resultado aquí tenemos el epóxido. Entonces, en vez del doble enlace, ya este oxígeno del peroxiácido ya va a utilizar este par de electrones pi que existe entre estos dos carbonos, y de esa manera se va a formar el peróxido. De esta forma, ahí queda el peróxido. Entonces, este es el oxígeno que se une a los dos carbonos unidos por el doble enlace. Y el otro producto va a ser el ácido benzoico. Ahora sí tenemos ácido benzoico. Si el oxígeno este se incorpora a los dos carbonos unidos por el doble enlace, entonces tenemos dos productos aquí orgánicos, ¿ya? El primero, el más importante, que sería el epóxido, y aquí sería, a la hora de repasar un poco la nomenclatura, ¿ya? Si seguimos con la nomenclatura que vimos antes, entonces sería este óxido de ciclohexeno. Así como hablamos del óxido de eteno o de etileno, este sería óxido de ciclohexeno. Pero también podemos utilizar otra nomenclatura en donde vamos a utilizar como
prefijo la palabra epoxi, porque aquí se está formando un epóxido, entonces sería aquí 1, 2, epoxi, ciclo hexano. Entonces, aquí tenemos ahora el ciclo hexano, porque ya no hay doble enlace, pero unido al ciclo hexano tenemos otro anillo, ¿ya? De 3 miembros, que es la parte más reactiva, que sería el epoxi. Entonces están los carbonos 1 y 2. Por si hubieran aquí otros sustituyentes, entonces recordemos que el grupo funcional está aquí, entonces lo ubicamos entre los carbonos 1 y 2 al oxígeno, que es lo que estamos señalando. 1, 2, epoxi, ciclo hexano. Y aquí decíamos el segundo compuesto, o el compuesto secundario, es el ácido benzoico. Por favor, me avisan si logran ver allá todavía. Parece que no me escuchan, ¿verdad? Sí, se ve, ingeniero, se logra ver. Ya, yo sí les suplico que me contesten, jóvenes, porque a veces pienso que estoy hablando solo o no estoy conectado con nadie. Entonces, por eso pregunto. Y si están ahí atentos, contéstenme, por favor. Si no, yo ya desconecto esto y me voy a descansar, porque si no funciona el asunto, ¿qué puedo hacer? Bueno, el tercer tema de los que describimos cuando hablamos de una clase de compuestos es hablar de los tipos. Entonces, ¿qué tipos de epóxidos tenemos? Entonces, si volvemos otra vez a la estructura electrónica, ahora voy a borrar estas partes. Y digamos que aquí tengo la fórmula general. Aquí tengo la fórmula general, ¿ya? Entonces, los carbonos que están unidos al oxígeno y que están formando el triángulo, el ciclo, ¿ya? Pueden estar unidos a otros carbonos. Aquí puse 2 cadenas carbonadas, una a cada uno de los carbonos, pero podrían estar, digamos, más, en vez de este hidrógeno, otra cadena carbonada, y en vez de este hidrógeno, otra cadena carbonada, o simplemente hidrógenos, como lo vimos en el óxido de etileno. Entonces, dependiendo de qué hay en estas cadenas, así se puede clasificar al epóxido. Entonces, digamos que aquí pueden en esta cadena haber una gran variedad de grupos funcionales. Entonces, aquí, digamos, pueden haber dobles enlaces. Aquí pueden haber triples enlaces. Pueden haber grupos hidroxilo, ¿ya? Puede haber también algún éter aquí en esta cadena, algún grupo carbonilo, etcétera. Entonces, dependiendo, digamos, de otros grupos funcionales, así podemos tener epóxidos que son alcoholes, epóxidos que son éteres, epóxidos que son aldehídos, cetonas, etcétera. Entonces, dependiendo de los grupos funcionales que van en estas cadenas, así podemos hacer una clasificación de epóxidos. Pero igualmente podemos hablar igual que en el caso de los éteres, digamos, si dividimos la molécula aquí exactamente en esta parte donde está el grupo funcional, muy probablemente me van a quedar 2 partes iguales. Entonces, aquí podemos tener éteres, epóxidos simétricos, que son aquellos en donde al romperse el enlace entre los 2 carbonos me va a dar, digamos, dos partes iguales, ¿ya? O al romper la molécula aquí me va a quedar 2 partes iguales. En ese caso tendría éteres simétricos. Entonces aquí las cadenas R, las 2 tendrían que ser alquílicas para que fuera un éter simétrico. O las cadenas R tendrían que ser arílicas, tendrían que tener algún anillo encénico para que fueran éteres simétricos y fuera, digamos, en este caso, un epóxido aromático, ¿ya?
o alifático. Pero si tenemos distintas cadenas R, por ejemplo, aquí alifática y aquí aromática, entonces nos topamos con los éteres asimétricos. Igualmente, si las cadenas son de distinto tamaño, pues no vamos a tener dos partes iguales y van a ser los epóxidos asimétricos, al igual que los éteres van a ser epóxidos asimétricos. Entonces, esta es una nomenclatura, digamos, muy común, utilizada en éteres. Y aquí, como seguimos, digamos, hablando de éteres, solo que un tipo especial, igualmente se presenta estos dos grupos, que sean simétricos o asimétricos. Igualmente, si las cadenas son del mismo tipo, entonces pueden ser alifáticos o aromáticos o bien mixtos. Es otro, digamos, otra clasificación que podemos hacer. En el punto 4 hablamos de la nomenclatura. Entonces, en la nomenclatura, lo más común, ¿ya? Lo más común es poner el nombre de óxido y luego sigue el nombre del alqueno de donde se obtuvo. Entonces, por ejemplo, si digamos que tenemos aquí al ciclopenteno, ¿ya? Que al oxidarse me va a dar, al oxidarse me va a producir un epóxido como este, ¿ya? Entonces, ya dijimos que podemos poner el nombre, digamos, genérico de óxido y luego el nombre del alqueno. Entonces, como este es ciclopenteno, entonces le ponemos óxido de ciclopenteno. O bien la nomenclatura sistemática, en donde aquí vemos que el anillo, digamos, es un anillo constituido de carbonos, el de cinco miembros. El pentágono es solo de carbonos, entonces sería el ciclopentano. Y entre dos carbonos del ciclopentano se instaló el oxígeno formando otro anillo. Quiere decir que este es un compuesto bicíclico, porque hay dos ciclos ahí unidos. Entonces decíamos que mencionamos los carbonos en donde está el oxígeno, entonces sería 1, 2, epoxi, ciclopentano. Entonces, cuando ponemos el término epoxi, entonces la parte restante, digamos, va a ser el hidrocarburo base donde está instalado ese grupo epoxi. Entonces se llama 1,2 epoxi ciclopentano. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que aquí tenemos un anillo de 6 miembros. Vamos a poner aquí el grupo epoxi, pero digamos que aquí podríamos tener una cadena de 2 carbonos y aquí una cadena, por ejemplo, de 3 carbonos. Entonces, sabemos que el grupo funcional más importante es el epoxi, ¿ya? Entonces, debiéramos de iniciar la numeración ya aquí para que tengan los números más bajos. Entonces, ahora la clave es cómo hacemos la numeración, en el sentido de las agujas del reloj o en contra. Entonces, díganme, ¿cómo se llama este radical?
Es un metil, ¿no? Ya, sí, etil. Radical etil o etil. ¿Y este? Propil. No. No. Propil si estuviera conectado por alguno de los extremos. Isopropil, ingeniero. Isopropil. Isopropil. Muy bien, entonces en orden alfabético va antes etil que isopropil. Por lo tanto, entonces a mí me conviene iniciar la numeración aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dígame si es correcto. ¿Es correcto esto? No, ingeniero, en contra tendríamos. No, miren pues. ¿Qué pasa en algunos casos? Pues en algunos casos uno se puede equivocar fácilmente. Entonces, ¿qué conviene? ¿Qué les sugiero yo? En el caso de la numeración, yo lo que les sugiero es que hagan las dos numeraciones. Hagamos las dos numeraciones aquí. Entonces, ya hicimos la numeración. Ahora ponemos el nombre siguiendo el orden alfabético. ¿Ya? Entonces, aquí va primero etil, ¿verdad? Entonces sería, aquí sería 1, 2, epoxi, por este grupo, ¿ya? Aquí sería 4, etil, 6, isopropil, ciclohexano. Ahí estamos. Muy bien. Ya hicimos el primer intento. Ahora decimos, pero hay otra forma. Sí, hay otra forma. Pues, hagamos la otra forma y así evitamos cometer un error porque después yo selecciono la fórmula correcta. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Bueno, ahora empiezo la numeración aquí y voy a favor de las manecillas del reloj. Entonces, aquí otra vez queda 1, 2, epoxi, porque el grupo funcional que está aquí debe estar en los carbonos más bajos, ¿no? Luego sería ya 5 etil, 3 isopropil, ciclohexano. Bueno, entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice que yo debo iniciar la numeración de un lado tal que me dé los números más bajos. Entonces, hice un intento y obtuve estos números. 1, 2, 4 y 6. En el otro sistema, ya, en este caso, a favor de las manecillas de reloj, me queda 1, 2, igual que aquí. Aquí me queda 5. No es muy favorable porque aquí es 4, pero en este caso me da 3 y aquí me da 6. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿3 y 5 o 4 y 6? Pues si comparo aquí, 3 es menor que 4 y 5 es menor que 6. Por lo tanto, este sería, digamos, la mejor numeración. Y si solo es de decir cuál es el nombre, pues dejaría ese. Y así quedaría el nombre. Bueno, como quinto tema de cada uno de estos grupos, hablamos de las propiedades físicas. Y una primera cuestión que mencionamos es el estado físico. Bueno, por ejemplo, ya en el caso del óxido de etileno,
que es el epóxido más simple y uno de los más utilizados, más producidos, ¿ya? Se encuentra en estado líquido. Entonces, los primeros, ¿ya? Aquí, a temperatura ambiente, o una cuestión importante es fijar la temperatura. Entonces, a temperatura ambiente, que decimos son 25 grados centígrados, como una temperatura estándar, pues los primeros epóxidos, como el óxido de etileno, es líquido. Es líquido a temperatura ambiente. Y luego, en la medida en que las cadenas carbonadas crecen, obviamente va cambiando de estado, ¿ya? Entonces, entre más carbono se agregue, entonces va a tener mayor peso molecular, ¿ya? Y por lo tanto va a cambiar de estado de agregación. Entonces, de líquido va a pasar a semisólido y luego a sólido, pero los primeros son líquidos. Otra cuestión de la que hablamos, por ejemplo, es de sus puntos de fusión y de sus puntos de ebullición, ¿ya? Que, como habíamos dicho, para compararlo con otros compuestos, pues debemos de tener, digamos, aquí, digamos, otro compuesto con el mismo peso molecular, para que no tenga ventaja a alguien o desventaja a alguien. Entonces, da la oportunidad aquí de recordar que debido a que el oxígeno tiene pares de electrones sin compartir, entonces entre moléculas del epóxido se pueden producir enlaces dipolo-dipolo, ¿ya? Entre ellos, ¿ya? No puentes de hidrógeno, porque los hidrógenos que tenemos aquí están unidos a carbón, pero aquí el oxígeno, debido a que es más electronegativo, entonces la carga parcial negativa está del lado del oxígeno y la carga parcial positiva está del lado de los carbonos. Entonces, aquí se forma un dipolo, ¿ya? Y por lo tanto, los enlaces entre las moléculas son dipolo-dipolo. Queda entonces estas sustancias comparadas con otras que son apolares, como los alcanos, pues van a tener puntos de ebullición más altos que los alcanos correspondientes con el mismo peso molecular. En lo que respecta, por ejemplo, a la solubilidad, ¿ya? Solubilidad es otro tema de los que siempre vienen a colación. Entonces, aquí recordamos que otra vez, si es un compuesto muy simple, como este, que solo tiene 2 carbonos, podríamos decir que podría aprovecharse este par de electrones para que se pueda unir el epóxido al agua, por ejemplo, mediante puentes de hidrógeno. Entonces, los más pequeños, como el óxido de etileno, puede ser soluble en agua. Ya tiene cierta solubilidad en agua porque se pueden formar puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, ¿ya? Y el epóxido. Entonces, específicamente, el hidrógeno unido al oxígeno puede aprovechar un par de electrones, ya, de 2 que tiene sin compartir el oxígeno. Y de esa manera, entonces, ya prácticamente permitir la solubilidad del epóxido al agua. Pero, ¿qué pasa si la cadena carbonada crece? Pues aquí tengo una cadena R con 2 carbonos, aquí otra cadena R con otros 2 carbonos. Entonces, en la medida en que el número de carbonos aumenta, la solubilidad en agua disminuye. Entonces, aquí otra vez se vuelve a producir esto que ya hemos visto en los compuestos orgánicos. A pesar de haber una zona polar o con carga, la cantidad de carbonos prácticamente convierten al compuesto en un hidrocarburo y por lo tanto van a tener poca solubilidad o nada, ¿ya? De miscibilidad, en este caso, por ser, digamos, si es líquido, va a ser inmiscible en agua. Entonces, si son inmiscibles en agua, por la larga cadena de carbonos, entonces van a ser miscibles en compuestos, en solventes orgánicos. Entonces, miscibles en solventes orgánicos. Entonces,
Solo los más pequeños tienen solubilidad en agua y de ahí los demás son imisibles en agua, pero miscibles en solventes orgánicos. Luego, hablando de las aplicaciones o de los usos, es importante tratar de conocer algunos usos de los compuestos orgánicos, en este caso de los epóxidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el que más se produce es el óxido de etileno, es el epóxido que más se produce industrialmente. Ahí lo tenemos. Entonces, puede tener muchos usos. Entonces, este se utiliza para producir, por ejemplo, etilenglicol. Que es un alcohol para la síntesis de alcohol, ¿ya? También se pueden utilizar los epóxidos para síntesis de polímeros. Y estos polímeros, muchos de estos polímeros se utilizan como adhesivos o, digamos, nosotros los utilizamos como pegamentos, ¿no? Precisamente, creo que comercialmente hay alguno que le llaman epoxi, ¿no? O tiene ese nombre de epoxi. ¿Conocen ustedes algún adhesivo, algún pegamento que lleve esa palabra epoxi? Sí, ingeniero, hay uno que se utiliza, pues sí, cabal, así se llama, epoxi se llama. Epoxi se llama, ¿va? Entonces, digamos, esta es una aplicación de los epóxidos. Se utilizan, si no él directamente, no el epóxido directamente, se producen polímeros que tienen esas propiedades de ser adhesivos o de actuar como agentes que unen superficies. Entonces, son pegamentos, ¿no? ¿Ya? Y hay otros usos, digamos, industriales, como la producción de otros polímeros, como poliésteres, ¿no? Para mencionar algunos. Bueno. Y la última de las propiedades o de los temas que mencionamos aquí de cada grupo, en este caso, es el de las propiedades químicas. Entonces, como séptimo tema, tenemos las propiedades químicas. Y en las propiedades químicas debemos de tener presente que hablamos de las reacciones, de la reactividad o de las reacciones. Entonces, una primera cuestión importante es que los epóxidos, a pesar de ser éteres, que decimos que son poco reactivos, muy estables, ¿ya? Experimentan pocas reacciones, los epóxidos no. Los epóxidos son muy reactivos. Entonces, como una clase de éteres, son los éteres más reactivos, ¿ya? ¿Y a qué se debe la alta reactividad? Pero ya señalamos ya que los sitios de reacción, pero lo que más va a facilitar las reacciones de los éteres es que hay aquí alta tensión angular. Entonces, el traslape de orbitales no es el mejor por el ángulo de enlace aquí. Entonces, ciertas condiciones pueden facilitar el rompimiento del enlace o se rompen sin mucha dificultad. Entonces, muchas de las reacciones que experimentan los epóxidos, pues no requieren de agentes catalíticos o de condiciones drásticas como los otros éteres, debido a que estos son muy reactivos, ¿ya? Quiere decir que tienen alta reactividad. Y
aquí vamos a mostrar cómo en medio ácido, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí al que decíamos que es el más utilizado, el más producido, es el óxido de etileno. ¿Ya? Puede, aquí voy a resaltar un poquito, de nuevo, los pares de electrones sin compartir que tiene el oxígeno, ¿ya? Para entonces, los epóxidos pueden reaccionar con ácidos como el ácido sulfúrico o algún otro ácido. Voy a poner el ejemplo de un ácido hidrácido, pero hoy voy a poner ácido sulfúrico en un medio acuoso. Entonces recuerden que este no es tan insoluble en agua, entonces aquí con facilidad puede llevarse a cabo la reacción porque hay afinidad del epóxido con el agua. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Se va a protonar el oxígeno, como en todos los éteres. Una primera reacción que experimenta es la protonación del oxígeno, ¿ya? Y así se produce el ion oxonio. Entonces, lo primero que ocurre es la protonación. Recuerden que el oxígeno puede actuar aquí como un nucleófilo. Entonces, este oxígeno puede arrancar un protón del ácido sulfúrico y de esa manera, entonces, ya el protón se une al oxígeno y eso facilita la ruptura del enlace carbono-oxígeno. Se puede romper cualquiera de los enlaces carbono-oxígeno porque están en igualdad de condiciones, ¿no? Y por lo tanto, digamos, si el oxígeno ya se protona... Pero ¿y qué es lo que ese tipo dice? Oye, ese hijo de su maldita vida, que me saque de su boca, porque él se la cogió para mí ahora. Él, ¿cuándo? Ya lo voy a poner con el par de electrones sin compartir. Ahí está. Quiere decir que él se lleva el par de electrones, ¿ya? Que servía de enlace entre el oxígeno y el carbono para recuperar los dos pares de electrones sin compartir, porque uno va a utilizar para aceptar un protón, que sería aquí un enlace del oxígeno con el hidrógeno. Y por lo tanto el carbono, ¿ya? Aquí tendríamos los dos hidrógenos que tiene, aquí tendríamos los dos hidrógenos y aquí tendría una carga positiva. Así se caería en una primera instancia. Entonces, al protonarse el oxígeno y romperse el enlace carbono-oxígeno, nos queda una carga positiva. Luego, ¿qué puede pasar? Que el agua, que tiene dos pares de electrones sin compartir, ahora ya pueden neutralizar a ese carbono, ¿ya? Y de esa manera se une el agua al segundo carbono. Vamos a poner aquí ya esto conocido. Voy a poner de este lado para que se vea mejor. Aquí un par de electrones sin compartir del oxígeno de una molécula de agua va a servir para unirse al carbono. Entonces aquí se une el oxígeno y ya solo le queda un par de electrones sin compartir y el oxígeno está unido a sus dos hidrógenos. Entonces vean, ya aquí tenemos la misma situación que cuando el epóxido se protonó. Entonces aquí la molécula de agua se unió al carbono utilizando un par de electrones sin compartir y tiene tres enlaces. Por lo tanto, el oxígeno tiene carga positiva. Para poder estabilizarse o neutralizarse, alguien tiene que aceptar un protón del agua y en este caso va a ser el resto del ácido sulfúrico
que había perdido un protón. Entonces, este va a actuar ahora como un nucleófilo, ¿ya? Y va a aceptar un protón, ¿ya? Del agua que se ha unido al carbono ahí que tenía la carga positiva y de esa manera se regenera el ácido sulfúrico. Entonces, en este caso, vemos cómo el ácido sulfúrico se regenera. Por lo tanto, el ácido sulfúrico es un catalizador, ¿verdad? Porque si se recupera al final como se puso al inicio, el ácido sulfúrico es un catalizador. Y entonces, cuando se desprende un protón, el par de electrones que une al oxígeno con el hidrógeno le queda al oxígeno, ¿ya? Porque este tiene un electrón de más, con un par de electrones para aceptar al protón, y de esa manera decíamos que el ácido sulfúrico se neutraliza, y en el caso del epóxido termina convirtiéndose en una molécula con dos grupos hidroxilos. Aquí tendríamos, cada carbono termina con un OH, ¿ya? Entonces aquí tenemos un diol que se conoce comúnmente como etilenglicol, que sería, el nombre sistemático sería 1,2-etano diol. 1,2-etano-diol, que es uno de los compuestos, digamos, más producidos porque surge a partir de del primero de los epóxidos, que es el óxido etileno. Entonces, alta producción de etilenglicol a partir del óxido etileno mediante su reacción con agua en un medio ácido. Entonces, reacción con agua en un medio ácido. Entonces, reacciona el epóxido con el agua en un medio ácido. Y el mecanismo abreviado es, primero se protona, luego se rompe el enlace del oxígeno con cualquiera de los carbonos, ya, para neutralizar al carbocatión, llega a la molécula de agua y para volver a recuperar su par de electrones, el oxígeno desprende un protón y de esa manera se regenera el ácido y termina convirtiéndose el epóxido en un alcohol, en este caso en un diol con dos grupos OH. ¿Qué hora tenemos, jóvenes? Son las 9:52. 9:52, sí. Bueno, vamos a tratar de explicar otra reacción. Una segunda reacción que podemos mostrar aquí de los epóxidos es su reacción, digamos, con un nucleófilo que podría tener carga negativa, ¿ya? Entonces vamos a poner de nuevo este ejemplo, es el más sencillo. Podríamos poner otro, pero para evitar complicarnos aquí, escribir mucho y hacer más complicada la comprensión, entonces vamos a poner, por ejemplo, el etóxido, ¿ya?, de sodio, que sabemos más o menos cómo se puede formar. Lo voy a poner mejor. Lo voy a cambiar de forma. CH3, CH2. Este era, para explicarles, era alcohol, pero reaccionó con sodio, ¿ya? Entonces terminó convirtiéndose en etóxido de sodio. Recuerden que los alcoholes pueden reaccionar con sodio metálico y de esa manera producir etóxido. Entonces, un epóxido puede reaccionar con un etóxido. Ahora el etóxido es el que puede actuar aquí como un nucleófilo. Recuerden que tiene un oxígeno con 3 pares de electrones sin compartir. Voy a eliminar aquí al sodio. Entonces aquí sería 2 pares de electrones que de por sí tiene el oxígeno, pero aquí ganó un electrón, entonces ahora tiene 3 pares de electrones sin compartir y
una carga negativa. Entonces, cuando un epóxido reacciona con un nucleófilo, ya aquí no está reaccionando con un ácido, aquí no se va a protonar el oxígeno, sino que tiene que reaccionar con uno de los dos carbonos. Y bueno, tal vez sí voy a cambiarle aquí, voy a ponerle aquí una R y aquí le voy a poner 2R. Yo creo que sí me interesa aclarar eso. No voy a poner más detalles, pero sí voy a poner 2R. Muy bien. Entonces, de estos dos carbonos, ya el menos sustituido es este, porque todavía tiene un hidrógeno. Mientras que de este carbono es el más sustituido porque sus dos hidrógenos cambiaron por dos cadenas R. Entonces, aquí en este caso es importante. Si un epoxio reacciona con un nucleófilo como este etóxido, ¿ya? Entonces, el nucleófilo va a atacar a los carbonos, no se va a protonar el oxígeno. Aquí no se protona el oxígeno. Y tal vez para terminar de aclarar la situación aquí, este va a actuar en un medio alcohólico. Entonces, el etóxido de sodio tiene que estar en alcohol. ¿Ya? El alcohol también va a participar aquí en la reacción. Entonces, el nucleófilo es el etóxido. Entonces, recuerden que estos dos carbonos son carbonos electrofílicos que pueden sufrir el ataque de un nucleófilo. Entonces, la pregunta es, el nucleófilo que va a reaccionar con el epoxio, ¿a cuál de los dos carbonos va a atacar? Recuerden que el nucleófilo es el que ataca. El que tiene electrones es el que va a ofrecérselos a los que los necesitan. Entonces, ¿cuál de los dos carbonos necesita electrones? El menos sustituido. Recuerden que las cadenas R son donadoras de electrones. Entonces, si aquí hay dos cadenas R, este carbono tiene más electrones a la disposición que este. ¿Por qué? Porque este carbono solo está unido a una cadena R, entonces la alimentación aquí es menor en cuanto a electrones. En cambio, aquí hay dos fuentes que le dan electrones al carbono. Entonces, el menos estable ya es este. El que tiene más carga positiva es este. Entonces, el nucleófilo va a atacar al carbono ya menos sustituido, que es el menos estable. Este es más estable porque tiene dos cadenas donadoras de electrones. Entonces, un par de electrones se va a utilizar para formar un enlace covalente entre el oxígeno y el carbono. Vamos a poner aquí, tendríamos, después rompemos, aquí tenemos R, un hidrógeno, entonces se une aquí el oxígeno, ¿ya? Utilizando un par de electrones, le van a quedar todavía dos pares de electrones, y aquí la cadena de dos carbonos. Ahí tendríamos, ya. Entonces, cuando se une el oxígeno al carbono, entonces el carbono, ya, debido a que tiene ahora electrones, se rompe el enlace entre oxígeno y carbono. Entonces, debido a que el carbono ahora tiene electrones, ya, se nos está proporcionando aquí el oxígeno, entonces se rompe el enlace carbono-oxígeno. Ya, quedaría así. Y el oxígeno ahora tendría aquí tres pares de electrones sin compartir. Los dos que ya tenía y este par que le queda al oxígeno. Entonces ahora la carga negativa se trasladó aquí. Pero recuerden que llegó una partícula de carga negativa. La carga negativa tendría que aparecer en alguna parte. Entonces, ahora la carga negativa está aquí. Muy bien. Luego, ya, como tenemos aquí al alcohol, ya, este oxígeno puede sustraer del alcohol un hidrógeno
Y de esa manera, voy a continuar aquí, el oxígeno va a terminar como un grupo OH con sus dos pares de electrones sin compartir. Y aquí se me olvidó poner la cadena R de qué lado. Porque si no, ahí tendría solo 3 enlaces. Aquí, ahí está la cadena R. Y aquí quedaría el oxígeno unido a la cadena con 2 carbonos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? El producto final ahora es alcohol y éter al mismo tiempo. Entonces, cuando un epóxido reacciona con un alcóxido, como este tóxido de sodio, ¿ya? En alcohol, entonces se produce, ¿ya? Un alcohol porque un oxígeno, mejor dicho, el oxígeno unido al carbono termina con un grupo hidroxilo y el alcóxido se une a uno de los carbonos, que era el carbono menos sustituido. Y de esa manera termina aquí otro grupo funcional que sería un éter. Entonces este es alcohol y éter al mismo tiempo. Pero en cuestión de grupo funcional, recordemos que el grupo hidroxilo es de mayor prioridad que el éter. Entonces, con esto terminamos con los epóxidos y mañana empezamos con el capítulo 11, por favor. Feliz día, Inge. Nos vemos. Bueno, buen día. Hasta mañana.